Ya retomamos la comunicación contigo porque tenemos información de último minuto con José Alejandro Aristimuño, porque habló fuera de su casa el ahora desaforado diputado Joaquín Lavín. José Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, retomamos este contacto desde la comuna de Peñaflor, acá justo a las afueras del domicilio que comparte Joaquín Lavín, el diputado recientemente desaforado por la Corte de Apelaciones de Santiago, y la exalcaldesa Katy Barriga también, investigada por fraude al fisco y distintos delitos, que actualmente está a puertas también de enfrentar un posible juicio. Conversó con nosotros hace pocos minutos, hace unos 3-5 minutos atrás, el diputado Joaquín Lavín. Le preguntamos cómo va a enfrentar este procedimiento, cuáles eran las expectativas. Además, él nos ha dicho que se esperaba otro resultado de esta audiencia en la Corte de Apelaciones de Santiago. No fue favorable para él. Recordemos que ya se ha aprobado entonces la solicitud de desafuero que ha planteado la Fiscalía Oriente por presumir distintos delitos que va a tener que enfrentar el diputado Joaquín Lavín si es que la Corte Suprema finalmente confirme entonces solicitud de desafuero que se ha dado hace unos minutos atrás también ahí en el Palacio de Tribunales en el centro de Santiago. Pasemos a escuchar de inmediato lo que nos ha dicho el diputado Joaquín Lavín. Le ha abierto la puerta a su esposa, la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Recordemos que ella está con arresto domiciliario nocturno, por ende puede salir de su domicilio desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. En ese momento el diputado Joaquín Lavín sale a abrir la puerta a la exalcaldesa de Maipú y es cuando nos ofrece entonces las declaraciones que vamos a pasar a escuchar a continuación. Bueno, evidentemente las expectativas que tenía para hoy día, para la audiencia, eran distintas. Esperábamos que se pudiera rechazar la solicitud del Ministerio Público y bueno, ahora hay que esperar la sentencia, conocer la sentencia. Entiendo que el fallo fue dividido, revisar la sentencia y poder apelar a la Corte Suprema. ¿Y espera que la Corte Suprema le vaya mejor? Vamos a ver qué pasa en la Corte Suprema. Lamentablemente este proceso, lo único que solicita el Ministerio Público es poder seguir investigando. Entonces, en ese sentido, no sé qué tan factible sea, en el fondo, que no se le dé el desafuero. Hay que ver qué pasa en la Corte Suprema, pero creo que lo importante, este es un proceso largo, el Ministerio Público se ha empeñado, ha hecho grandes esfuerzos por crear delitos, en este caso, acusaciones que son absolutamente falsas, y espero que en este proceso, como le digo, que es largo, finalmente que totalmente demuestra mi inocencia. Diputado, pero se le está investigando por facturas falsas respecto de ese tema, o esta transferencia de los 10 millones de pesos a esta empresa. Como le digo, también que ¿es suya esa empresa? Es que, como le digo, las imputaciones que ha hecho el Ministerio Público son absolutamente falsas. Ha hecho un esfuerzo importante en crear delitos, ¿no? Y por eso tengo toda la confianza que finalmente, después de este largo proceso, va a quedar demostrada mi absoluta inocencia. Diputado, ¿y usted tiene eso es lo que les puedo decir? Muchas cárcel? gracias. ¿Tiene algún temor en ir a la cárcel, diputado? Bien, la última pregunta que le hacíamos al diputado Joaquín Lavín era si tenía algún temor de ir a prisión. Recordemos que su esposa, la alcaldesa Katy Barriga, en varias oportunidades tuvo que cambiar este arresto domiciliario o salir de su vivienda para poder cumplir esa prisión preventiva. Y por eso la pregunta era pertinente. Además, recordemos que las investigaciones que ha llevado la Fiscalía por distintos delitos tributarios o económicos han terminado en prisión preventiva y por eso le preguntábamos entonces a Joaquín Lavín si tenía algún tipo de temor de ir a prisión preventiva. Esto apenas comienza, como él lo he dicho, es un proceso largo que ya ha enfrentado su esposa, la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, en una formalización donde la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado ha pedido para ella prisión preventiva. Ahora quizás va a tener la oportunidad también de enfrentar esa formalización Joaquín Lavín, que viene que la Corte Suprema ratifique o no la solicitud de desafuero que ya aprobó la Corte de Apelaciones. Ahí viene la formación de causa entonces en contra del diputado Joaquín Lavín y posteriormente una posible formalización si es que hay méritos para la Fiscalía, como lo ha comentado entonces la fiscal Constanza Encina de la Fiscalía Oriente, que lleva la investigación de Katy Barriga y ahora también la de su esposo, el diputado Joaquín Lavín, que puede que enfrente medidas cautelares que restrinjan su libertad, como ya le ha pasado entonces a Katy Barriga, que la vimos salir, por cierto, hace pocos minutos atrás, y en esa instancia es donde se da estas imágenes que registra nuestro compañero Rodrigo Sáez en la salida de Joaquín Lavín y ofrece
entonces estas cortas declaraciones a la prensa donde no se refiere al fondo de los delitos que se le imputan para poder entonces tomar esta solicitud de desafuero que finalmente ha sido confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago. No genera una culpabilidad exactamente, sino que hay presunción de algunos delitos, que se forme una causa por parte de la Fiscalía, que sea probablemente formalizado en las próximas semanas, y de ahí en adelante una investigación que va a tener que enfrentar el diputado Joaquín Lavín, que renunció a la UDI meses atrás para cuando empieza entonces a formarse, digamos, todas estas informaciones, estos hechos que se le imputan al diputado Joaquín Lavín, hace pocos minutos atrás entonces desaforado por la Corte de Apelaciones, y que se espera este proceso de apelación ante la Corte Suprema ahí en el centro de Santiago. Habrá que esperar, por cierto, que sea la Corte Suprema quien ratifique ese fallo, esa sentencia, para conocer entonces ya la formalización, si es que la Fiscalía Oriente tiene los méritos suficientes para poder formalizar al diputado Joaquín Lavín. Jueves, hoy generalmente no hay congreso en Valparaíso, por eso los diputados están fuera. Ayer, por cierto, enfrentaron este escándalo donde no hubo quórum en la sala de la Cámara de Diputados, y el día de hoy entonces pudimos tener declaraciones del diputado Joaquín Lavín acá en la comuna de Peñaflor, donde anteriormente ha acompañado a su esposa, la exalcaldesa Katy Barriga, para poder llevarla incluso a prisión preventiva, y se dan estas pequeñas declaraciones. Esta vez Katy Barriga, digamos, no es el foco de la noticia, sino más bien su esposo, Joaquín Lavín, en un proceso, como él mismo lo ha reconocido, un proceso largo, porque llevará entonces la investigación de la Fiscalía Oriente. Esto conlleva que el diputado Joaquín Lavín pueda ser formalizado, por ende la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y los querellantes pidan medidas cautelares que puedan definir entonces o restringir su libertad. Esto es desde un arresto domiciliario hasta una prisión preventiva, y eso solo es posible a través del desafuero parlamentario que ha decretado entonces la Corte de Apelaciones el día de hoy ahí en la comuna de Santiago. Nosotros, por cierto, muy expectantes de lo que pudo haber dicho el diputado Joaquín Lavín minutos después, Alejandro, de ese fallo en la Corte de Apelaciones de Santiago. Sí, te interrumpimos un segundito, ya volvemos contigo si es que hay novedades ahí desde Peñaflor, pero bueno, al menos ya habló el diputado Joaquín Lavín León luego de la noticia de desafuero. Gracias, José Alejandro. Vamos ahora directamente a La Moneda para ver, Guillermo, si es que hay novedades o no, porque ya llevamos varios minutos esperando a ver si es que habla o no habla la vocera después de la renuncia del ministro. ¿A qué hora iba a ser la vocería? ¿Se anunció una hora o estamos todavía...? Bueno, hace unos... Podríamos seguir esperando, quizás. Hace algunos instantes se había dicho que eran 5 minutos, pero estos minutos son más extensos de lo habitual al parecer, puesto de que aún no hay novedades. Sí, está ya desplegado el equipo de comunicaciones de la vocería de gobierno acá en este punto, y se espera que en algunos instantes más ya llegue hasta este lugar la vocera de gobierno, Camila Vallejo. Dentro de los aspectos también que quería comentarles, que se especula qué es lo que va a ocurrir en definitiva una vez que se oficialice por parte de la vocera la salida del ahora exministro de Energía, Diego Pardo, puesto de que es muy probable que no exista esta ceremonia protocolar que se realiza habitualmente, considerando que hay un cambio en el gabinete, más considerando aún bajo las circunstancias en las que se genera su salida del cargo. Lo más probable es que se firme a través de un decreto simplemente, y él ya termine asumiendo en definitiva Álvaro García este rol de biministro. Pero todas esas son dudas que vamos a ir planteando la vocera de gobierno para poder ir decantando cómo se va a definir lo que va a ser la llegada entonces al Ministerio de Energía de Álvaro García, cómo va a ser también esta dualidad de funciones, cumpliendo un rol como ministro de Economía y al mismo tiempo ministro de Energía. Y dentro de los aspectos centrales también que se busca aclarar es principalmente lo que tú consultabas, Roberto, hace algunos instantes, puesto de que se ha planteado insistentemente en que si fue el presidente de la República el que le pidió la renuncia, si Diego Pardo fue el que la presentó. Bueno, en términos globales lo que dice el comunicado es que se acepta la renuncia, pero ese es un formalismo, considerando de que muchas veces puede estar la actuación, la definición del propio presidente en determinar que salga de su cargo, y todos los indicios previos que se daban dentro de los análisis para ver qué es lo que iba a pasar con Diego Pardo daban cuenta de que él intentaba continuar en el cargo, intentó justificar que había sido el error. Incluso cuando se le consultaba respecto a su responsabilidad política, él señalaba que su rol ahora era poder dar las explicaciones respecto
respecto a lo que había ocurrido, qué había motivado estos cobros irregulares en las cuentas de la energía eléctrica, pero en ningún momento dando cuenta de que él ponía su cargo a disposición respecto a lo que era la definición del presidente de la República, y es por eso que también será uno de los aspectos que vamos a tratar de resolver una vez que esté presente acá en este salón, el denominado Salón Azul del Palacio de la Moneda, la vocera de gobierno Camila Vallejo, para que dé cuenta del paso a paso de lo que fue en definitiva esta salida de su cargo del ministro de Energía, Diego Pardo. Todo esto también en términos de los análisis que se están realizando en torno a lo que significó la situación de este cobro adicional en las cuentas de la energía eléctrica. Con la salida de Diego Pardo no se soluciona el problema. Hay que reconocer que se está analizando la posibilidad de cómo establecer mecanismos para retribuir estos dineros cobrados de forma adicional, puesto que también existe una deuda vigente respecto a lo que son los reajustes de las tarifas eléctricas, que es mucho mayor a lo que se debería retornar a los usuarios, y es por eso que hay análisis que se deben realizar desde el punto de vista técnico de cuál es la mejor salida para poder retribuir estos dineros que se cobraron de forma adicional a los clientes a lo largo de todo el país. Esa es una materia que sigue en evaluación, además de todos los otros aspectos que se van a ir determinando, puesto que lo que ocurre en las últimas horas es más que nada establecer una responsabilidad política, pero no hay una resolución definitiva en términos de lo que significa la irregularidad que quedó al descubierto en torno al cobro de las cuentas de la energía eléctrica. Y por otra parte también está todo el camino político que es referente a la acusación constitucional que hablábamos hace algunos instantes, y también lo que significa las definiciones que vaya tomando la Contraloría respecto a las tareas que desarrolle su división de investigación en torno a cuál fue la situación que produjo esta irregularidad al interior de la Comisión Nacional de Energía, que es la entidad que va a ser fiscalizada por la Contraloría, según se ha señalado hace algunos instantes a través de un comunicado, para poder dar cuenta de qué es lo que falló dentro de los mecanismos